¿Me avisan, por favor, si me escuchan? Ingeniero, se escucha. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Quisiera saber si tienen alguna consulta en relación con el tema de gases ideales antes de pasar a comentar sobre los ciclos termodinámicos, que es una cosa rápida, sencillita. Disculpe, ingeniero, cuando se emplea la temperatura de referencia, esta no puede ser cero, ¿no? Porque eso ya no sería un estado de gas. ¿De qué cero me está hablando? De la temperatura de referencia no puede ser cero, ¿no? ¿Pero qué cero de qué? Pues, ¿de qué escala? O sea, 0 Kelvin. No se puede, ¿no? No se debe, claro. No tiene sentido. Ya lo dije yo el otro día. Ya, esa era mi duda. Gracias, ingeniero. El único detalle que yo les tengo que advertir, que les tengo que hacer recuerdos, sencillamente es que si usted maneja diferencias de temperaturas, estas podrán ser en grados centígrados o en grados Kelvin. No hay ninguna diferencia. Siempre que se trate de diferencias de temperatura. ¿Me entiende? Bueno, parece que me entienden, por lo visto. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces voy a comentar rápidamente sobre ciclos. Me he cansado de decirles que sean puntuales y siguen cayendo como que si fueran gotas de un cuentagotas. Porque estoy que acabo De de Carnot. no. Entonces ahora veamos eso 1, 2, que permite convertir un líquido en un vapor, ambos saturados, se puede llevar a efecto en la práctica
en una máquina que se llama caldera, para lo cual hace falta un suministro de calor, que es justamente el calor representado por el área que está por debajo del proceso 1-2. Eso ya lo saben ustedes cuando hablamos del ciclo del diagrama TS. El proceso 2-3, ustedes están observando que es un proceso isentrópico, por lo tanto sin intercambio de calor, y se trata de una expansión donde el vapor 2 se expande desde la presión P sub 1 hasta la presión P sub 0, convirtiéndose en la mezcla líquido-vapor 3. Este proceso de expansión podría ser ejecutado en una máquina como ustedes ya la conocen seguramente, se llama turbina, la cual a partir de la energía que tiene el vapor produce trabajo mecánico, convierte esa energía del vapor en trabajo mecánico. Luego el proceso 3-4 implica que la mezcla 3 se convierta en la mezcla 4 a la misma temperatura y presión, tal como lo están mirando en el diagrama. Entonces, lo único que cambia es el título. De un título 3 en 3 que es mayor, va tirando a 1, a un título 4 que es mucho menor, tirando a 0. Y eso significa que parte del vapor se ha convertido en líquido. Y para eso debe ceder calor, el vapor, para convertirse en líquido en un fenómeno que se llama condensación, y entonces el dispositivo, que es un intercambiador de calor, como lo es la caldera, se llama condensador e intercambia esta cantidad de calor Q sub 0, representada por el área que está por debajo de 3,4. Y finalmente 4,1 es un proceso de compresión, al revés de lo que ocurre en la turbina, ¿ven? Que se plantea que ocurra en una máquina que se llama bomba, la cual para su operación consume trabajo mecánico. Sin embargo, hay un detalle en relación con las posibilidades prácticas que tienen las bombas que lo vamos a comentar enseguidita. Mientras tanto, a partir de toda esta descripción que hemos hecho, podemos construir un esquema de la instalación que resulta más o menos así. Entonces, acá tenemos uno que gracias al calor que se recibe se convierte en 2. Estamos hablando de la caldera. Por acá tenemos otros 2 que se expande hasta 3 y entonces se produce el trabajo mecánico de la turbina. En el condensador 3 se convierte en 4, cediendo calor, y finalmente en la bomba se comprime 4 de vuelta a 1. Así que el fluido está circulando en esta instalación en este sentido de la flecha. Normalmente el fluido que se usa en estas instalaciones, que son de orden práctico, es agua. Y a las turbinas que están involucradas en estas instalaciones se las suele llamar turbinas de vapor. Como lo que se quiere es convertir la mayor cantidad de este calor recibido en trabajo neto, entonces podemos hacer el siguiente balance. Lo que entra a la instalación en términos de energía, porque la instalación en su conjunto es un sistema cerrado, o sea que la masa contenida es constante.
más el trabajo de la bomba va a ser igual al calor que sale a través del condensador más el trabajo que sale por la turbina, de donde resulta esta expresión, y esto es un W neto positivo. Entonces estamos convirtiendo Q sub 1 en W, con una merma que es Q sub 0. Esto se refleja con un parámetro que se llama rendimiento, que ya lo vimos antes cuando estudiamos la segunda ley, que se puede determinar por esta definición. Y debemos recordar que el ciclo de Carnot es el mejor ciclo y por lo tanto el rendimiento que se obtenga entre dos determinadas condiciones de temperatura, T sub 1, T sub 0, de presiones, P sub 1, P sub 0, será el máximo posible. Y se puede demostrar que es igual a este valor. Esto lo tienen de cuando estudiamos la segunda ley. La principal utilidad que tienen estas instalaciones es que a la turbina se le acopla un generador eléctrico y entonces esta planta, que es una planta térmica para generación de trabajo mecánico, termina convertida en lo que se denomina una planta termoeléctrica. Esa es la principal aplicación que tienen estas instalaciones. Pero quiero referirme a la bomba, sobre la que dije que había un asunto que es necesario. El señor Fabio Claros, ¿necesita algo? No, perdón, ingeniero, apreté por error, lo siento. Entonces, estaba diciendo de la bomba. Resulta que esta máquina está destinada a comprimir solo líquido. No puede operar con mezclas de líquido y vapor, tal como lo estamos planteando en el proceso 4.1, porque lo que está entrando a la bomba es una mezcla de líquido y vapor. Entonces, para salvar esta situación y no quedar, digamos, en contradicción con la realidad, a un señor que se llama Rankine se le ocurrió plantear la siguiente modificación, que dio origen al ciclo que se llama así, ciclo de Rankine, que se usa como patrón en estas instalaciones. Que en el condensador el proceso que debía terminar en 4 continúe hasta que termine en por lo menos 4'. ¿Qué es 4'? Pregunto. Estado 4 Ideal. ideal. ¿Qué es 4'? ¿Qué representa el punto 4'? ¿Es un estado ideal? No. ¿Pero qué representa, pues? No tiene nada de ideal. El proceso podrá ser ideal, pero el estado es un estado concreto del agua, digamos. ¿Líquido saturado? Líquido saturado. Entonces, ahora estamos planteando de que el condensador descargue todo condensado, todo vuelto líquido. ¿Entiende? De tal manera que la bomba no tenga problemas para su funcionamiento. Entonces, en la bomba ahora va a ocurrir el proceso 4'5, dando como resultado a la salida de la bomba ya no 1, sino el estado 5, líquido subenfriado o líquido comprimido. Y en esa condición ingresa el líquido a la caldera para convertirse en 1, primeramente, y finalmente en 2. Entonces, este nuevo ciclo con este agregado 4,4'5,1 es
el llamado ciclo de Rankine, que ya no es un ciclo rectangular, que es la característica del ciclo Carnot. Por lo tanto, al perder rectangularidad, su rendimiento va a ser menor. Si quieren, lo marco así. Para ser rectangular, el ciclo le falta este pedazo. ¿Lo ven? Se desportilló el ciclo rectangular y quedó el ciclo Rankine. Por eso el rendimiento es más bajo. El rendimiento del ciclo de Rankine lo podemos determinar con esta expresión que tenemos acá, teniendo en cuenta que las cantidades de calor intercambiados, Q sub 0 y Q sub 1, ocurren en procesos isobáricos y además reversibles. Y entonces hay que recordar esto. ¿Qué me dice esta última expresión que acabo de anotar? Que en un proceso isobárico el calor intercambiado está dado por el cambio de entalpía, de la diferencia de entalpía. Y entonces yo puedo escribir así. 1 menos la diferencia de entalpía en el proceso 3, 4'. Sería 3 menos la entalpía 4'. Es lo que ocurre en el condensador. Y Q sub 1 sería la cantidad de calor suministrado en la caldera desde 5 hasta 1 y finalmente 2. Es decir, la entalpía 2 menos la entalpía 5. Y este valor es menor que el ciclo de Carnot, que está, digamos, correspondiendo a las mismas condiciones. Bueno, por lo menos tenemos un pantallazo de este tipo de ciclos que se usan para generar trabajo mecánico, pero que finalmente tienen como principal aplicación la que ya dije antes, la generación de energía eléctrica. Entonces las grandes centrales eléctricas con turbinas de vapor son de este tipo. ¿Preguntas? ¿Nada? No, ingeniero. Bien. Bueno, supongo que en las prácticas ustedes trabajaron con caldera, trabajaron con turbinas, condensador, simplemente estamos acoplando, ¿no? Haciendo una instalación con estas distintos tipos de máquinas. Sí, Bueno, ingeniero. porrón. ¿Qué dicen? Le decía que sí que trabajamos con calderas, turbinas, condensadores y eso. Claro. Deben haber venido trabajando así en forma individual, ¿no? Pero ahora está todo, digamos, acoplado, formando un circuito cerrado, tal como lo ha podido apreciar en el esquemita de la instalación que hicimos. Así. Nuevamente, dibujo otra vez el diagrama TS. Marco dos temperaturas y sus presiones correspondientes. Y ahora marco el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y de vuelta a 1. ¿Qué es lo que está observando usted en el diagrama TS? Pregunta. Quisiera escuchar respuesta.
¿Qué es lo que tenemos representado en el diagrama TS? ¿Cómo antes me contestaron rápidamente y ahora no? Un ciclo inverso. Sí, un ciclo de Carnot inverso, en donde el trabajo mecánico, que está representado por el área encerrada por el ciclo, va a ser negativo, a diferencia del otro ante el anterior, en donde el trabajo mecánico resulta positivo. Si volvemos a contar otra vez una historia parecida a la de antes, el proceso 1-2 podría ser ejecutado en una, idealmente no, en una turbina que genera poca cantidad de trabajo mecánico en este caso, porque como ven el proceso está casi sobre la línea de líquido, ¿no? Y los líquidos no son expandibles, así como no son compresibles. El proceso 2-3, al revés del proceso que teníamos antes, ahora es una mezcla de título bajo que se convierte en una mezcla de título alto. Para eso tiene que convertirse el líquido en vapor. Y hace falta entonces un intercambiador de calor que se suele llamar en estas instalaciones evaporador, en el cual el líquido al recibir calor se convierte en vapor. Lo único que ahora usted tiene que darse cuenta de que este calor Q sub 0 recibido se está recibiendo a una baja temperatura, no como antes que se recibía a una alta temperatura. El proceso 3-4 implica comprimir isentrópicamente a una mezcla 3 que termina convirtiéndose en un vapor saturado seco 4. Y acá se plantea que esta operación se haga con un compresor que requiere trabajo mecánico. Y finalmente el proceso 4.1 permite que el vapor se convierta en líquido en una operación que se llama condensación, y entonces otra vez aparece un intercambio de calor que se llama condensador, en el cual el fluido que experimente todos estos procesos debe ceder calor. Bueno, resulta que en esta operación, la primera, desde 1 hasta 2, ahora se le pone la mayor atención a este cambio de temperatura que experimenta la sustancia. Y resulta que hay un grupo de sustancias que se conocen con el nombre de refrigerantes. Por ejemplo, usted tiene en sus tablitas seguramente al Freon 12, que es un emblema entre los refrigerantes, aunque ya está en vías de extinción. Y si son las condiciones, digamos, adecuadas al tipo de refrigerante, resulta que en el proceso 1-2, la temperatura T sub 0 que alcanza el refrigerante llega a ser menor que la temperatura ambiental. Y entonces esta situación es la que abre, digamos, la necesidad de afrontar otro estudio de termodinámica que se conoce con el nombre de refrigeración. Es decir, la principal aplicación de estos ciclos inversos está en este campo de la termo que se llama refrigeración. Si hacemos un esquema rápidamente de la instalación, entonces nos encontramos con algo como esto. Ay, llega la línea, bueno, no importa.
Para hacerlo rápido me salió feo. Bueno, la pinta es lo de menos. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. Entonces, acá la turbina produce algo de trabajo mecánico, el evaporador absorbe calor, permite que el líquido se convierta en vapor, luego se comprime en el compresor 3 hasta 4 y en el condensador excede calor para que el vapor se convierta en líquido. Si hacemos el mismo tipo de balance que hicimos antes, lo que entra igual a lo que sale, entonces entrando tenemos Q sub 0 más el trabajo del compresor, saliendo Q sub 1 más el trabajo de la turbina, y esto lo podemos organizar así. Y esto da como resultado un trabajo negativo, es decir, que el trabajo del compresor consumido por el compresor es mucho mayor que el trabajo que pudiera generar la turbina. Por lo tanto, esta instalación es una instalación que consume trabajo mecánico, este valor W neto. ¿Y qué es lo que se pretende con este consumo de trabajo neto? Trasladar este calor desde este sitio que va a estar a una baja temperatura hasta este otro sitio que va a estar a una alta temperatura. Este sitio de temperatura T sub 1 normalmente es el medio ambiente. Y este sitio de baja temperatura podría ser, por ejemplo, la cámara de una heladera o un cuarto en donde se haya instalado, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado. ¿Verdad? Para evaluar el comportamiento del sistema, se define un parámetro que se llama coeficiente de operación, algo parecido al rendimiento, pero no exactamente igual, que me dice cuánto calor se puede trasladar desde este lugar hasta este otro lugar y cuánto de trabajo voy a consumir para lograr ese transporte de calor. Por supuesto que este parámetro es un valor comprendido entre 0 e infinito. Por eso es que no se llama rendimiento, por esto. Y otra vez, en el caso de un ciclo de Carnot, el coeficiente de operación toma el máximo valor. A ver, hasta acá, preguntas. Todo bien, Se entiende, ingeniero. ingeniero. Bien. Estamos bien. Ya. Entonces sigo añadiendo cosas. Resulta que, y vengo repitiéndolo desde hace rato, que esta turbina, porque lo que pasa por ella es mucha cantidad de líquido, poca cantidad de vapor, produce muy poco trabajo mecánico. Y entonces se ha visto por conveniente reemplazar a la turbina por otro elemento, como por ejemplo puede ser una válvula, que estrangulando, fíjese en el diagrama TS, al fluido consiga la condición 2' en la salida, es decir, acá. Y fíjense que la temperatura que se alcanza en el enfriamiento del fluido es exactamente la misma, lo único que no tiene las bondades de generar trabajo mecánico. Esa es una primera modificación y así son las instalaciones de este tipo.
con válvula o con algún otro elemento de estrangulamiento. Y el otro detalle es que de una manera similar a lo que ocurre con la bomba, el compresor no puede operar con mezcla líquido-vapor. Está hecho para trabajar solamente con vapor o, en su defecto, gas. Entonces se plantea que el proceso de compresión se efectúe dentro de la zona de recalentamiento para evitar ese problema. Entonces 3 hay que convertirlo en 3' y en lugar de tener 4 a la salida del compresor ahora se tendrá 4', que pasando por el condensador primero se convierta en 4 y finalmente en 1. A este nuevo ciclo lo voy a identificar como 1, 2', 3', 4'. 1 se lo llama ciclo estándar de refrigeración. Simple, dicen algunos. Y entonces con estas modificaciones habría que recalcular el coeficiente de operación que lógicamente deberá resultar menor que si el ciclo fuera un ciclo de Carnot, entre las mismas condiciones que estamos planteando este ciclo. Bueno, lo más importante es que usted tenga por lo menos una idea de qué beneficios ofrecen o qué cosas buenas tienen los ciclos termodinámicos en la actualidad. De repente después se inventan o se descubren nuevas cosas y esto pasa a quedar en la historia. Pero mientras tanto, esto está en vigencia, en plena vigencia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si ustedes quieren mayor información sobre esto, es cuestión de que se remitan al Gordon, al texto, y busquen el capítulo correspondiente a este tipo de instalación. Bueno, con esto prácticamente estamos finalizando el último tema del programa. El segundo examen parcial lo vamos a hacer, tal como le acabo de avisar al ayudante, el 10 de agosto. Y los que tengan que dar examen final una semana después. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Quiere decir que tenemos todavía las 2 clases de la próxima semana para consulta, para los que quieran preguntar, aclarar, criticar. Inge, disculpe, ¿y el examen final son 2 ejercicios o es solo uno también? Normalmente todos los exámenes son ejercicios. Muchas veces tengo la tentación de preguntar teoría, pero no sé cómo les iría. Claro, ingeniero, pero creo que la compañera se refería si iba a poner 2 ejercicios o solo uno. No, suficiente con uno. ¿Para qué tanto? Ya, ingeniero, gracias. ¿Sería del último tema, de sistema abierto? No. Es de todo. Primera ley, segunda ley, cerrado, abierto, parado, sentado, todo.
Yo les dije al comienzo, y no sé si ustedes tuvieron la primera clase, cuando yo presenté el programa, la materia, y hice los comentarios sobre los exámenes. Y justamente dije que el segundo examen parcial es de todo. Porque acá es como que estuviéramos construyendo un edificio, ¿no es verdad? Cimiento, primer piso, segundo piso. Entonces, usted quiere llegar a la azotea, tiene que pisar los cimientos y andar por todos los pisos. ¿Me entiende la figura? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, vayan repasando, vayan estudiando. No, creo que tienen ayudantía. ¿Qué día? ¿Hoy, jueves? Hoy. Ya, ya. Entonces, trabajen y si alguna cosa por ahí de la ayudantía incluso quieren preguntarla en la clase, pues pregúntenla. Claro, ingeniero. Estamos intentando de que algún provecho le saquemos a esto, que no sea simplemente pasar por pasar, porque yo sé que una montonera van a copiar. Alguien le va a hacer el examen, en fin. Claro. Lamentablemente esta es la triste realidad, ¿no? Por eso es que después los exámenes parecen calcados. Sí, copian hasta los errores, ni siquiera razonan lo que están anotando. Sí, copian como cuando un loro repite las palabras. No sabe qué significa, pero las repite. Así es. Bueno, entonces nos encontramos el próximo día martes. ¿Listo? Ok, ingeniero, muchas gracias. Está bien, Bueno, ingeniero, hasta gracias. luego. Luego.